Hola, mi nombre es el padre Raúl Escala. En la Argentina hay un debate sobre el tema del aborto. Entonces ha habido un debate largo en diputados, senadores. Simplemente quiero hacer un aporte dentro de ese debate en nuestro país. Lo podemos llamar o titular Verdad y Vida versus Mentira y Muerte. En este debate se han escuchado muchos eufemismos, falacias, estadísticas falsas y muchas cosas que en realidad pueden llevar al engaño para poder comprender qué es lo mejor para hacer en nuestro país en este momento. Primero vamos a poner el primer, podríamos decir, mentira versus verdad. La mentira dicen que es solo un conjunto de células lo que hay dentro del vientre de la madre y por lo tanto sacarlo no pasa nada. Dicen que no hay consenso científico cuando empieza la vida. La verdad es que hay vida humana en el momento de la concepción. Esto lo saben todos los biólogos, embriólogos, científicos y médicos. Cuando se unen los dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, en la fecundación o concepción, que es lo mismo, se forma la célula huevo o cigoto. Esa célula tiene un nuevo ADN que no es el de la madre ni el del padre. ¿Qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico que es en el fondo un polímero de nucleótidos químicamente, pero tiene la importancia muy importante de que da la identidad al nuevo ser. Cuando alguien dice se va a hacer un ADN para saber si es padre o madre de alguien, en el ámbito científico criminal se investiga una célula y se ve el ADN, porque el ADN nos da la identidad. Y eso está en el día 1, en el momento mismo de la concepción. El ADN tiene tres características que me parece, tiene más, pero me parece importante destacar. Es específico el ADN. ¿Qué quiere decir? Que es distinto para cada especie. La especie humana tiene un ADN diferente y cada especie animal también tiene otro distinto. Es específico, podríamos decir. Es fuente de identificación, da la identidad y la identificación. Tiene una información única y repetible que va a determinar la evolución natural de ese ser que acaba de comenzar hasta el desarrollo pleno en la adultez. Incluso después del nacimiento sigue evolucionando el ser humano que está allí concebido. Se dice no hay vida. Nosotros sabemos identificar cuando hay vida. Vemos un perro en la calle, está vivo, no está vivo, lo tocamos, se mueve. Cuando hay movimiento, cuando hay cambio, cuando hay crecimiento, cuando hay generatividad, hay vida. Eso lo dice lo más científico y simple de la biología. En las células, al principio de la concepción, hay movimiento, cambio, crecimiento y generatividad como nunca lo hay en toda la evolución del ser humano. Porque piensen que en pocas horas de una célula se van multiplicando hasta formar muchas células. Y por lo tanto hay movimiento, hay cambio, hay crecimiento, hay generatividad. Eso es vida. Y es vida humana. ¿Por qué? Porque ese ADN es humano. Ese ADN es distinto a los ADN de cualquier especie animal. Vida humana. ¿Cómo podría haber vida humana sin que sea un ser humano? Imposible. Si ustedes van por la calle, cuéntenme dónde van a encontrar vida humana que no sea un ser humano. Obviamente es un ser humano. Nadie duda científicamente de que desde el momento de la concepción hay un nuevo ser humano. Ese ADN del que hablábamos está en cada una de nuestras células. Tenemos millones de células. Cada una de mis células, se me cae un pelo, se me cae un poco de la piel, como nos pasa diariamente. Cada una de las células tiene ese mismo ADN que tuve en el momento de que fui concebido por mamá y papá, y cada uno de ustedes también. Los millones de células tienen el mismo ADN, por eso es fuente de identidad. Es fuente de identidad mucho mayor que el documento nacional de identidad, el ADN, porque el documento, el DNI que nosotros tenemos, se podría falsificar, pero el ADN no. Por eso es fuente de identificación. Es un nuevo ser humano que no es la madre. Es otro, tampoco es el padre. Dicen a veces que con mi cuerpo hago lo que quiero y por lo tanto estoy echando de mi cuerpo un montón de células. No, no son un montón de células, es un nuevo ser humano que acaba de comenzar su desarrollo. Algunos utilizan otros argumentos pseudocientíficos y falaces que
ponen su acento en que todavía no está desarrollado el sistema nervioso o no está desarrollado el corazón. Los proyectos de aborto hablan de 14 semanas, mucho antes de las 14 semanas está desarrollado el sistema nervioso y el corazón. Una persona que tuviera muerte cerebral, una persona que tuviera un problema psicológico, no le funciona bien el cerebro, no es persona. ¿Lo podemos eliminar? Por supuesto que no. Entonces, en la muerte cerebral hay una irreversibilidad, que es todo lo contrario de lo que sucede en el huevo cigoto. No hay algo irreversible, sino que hay una evolución que va a ser precisamente el desarrollo de un ser humano. Por lo tanto, una persona inconsciente, un discapacitado, es tan ser humano como vos, como yo, como cualquiera de nosotros. Y en el caso de que hubiera dudas, científicamente no hay ninguna duda de que es un ser humano vivo. Nadie que no tenga un prejuicio ideológico puede dudar de eso, pero si alguien tuviera alguna duda, en el caso de duda, evidentemente no hay que matar, por si acaso es un ser humano. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de matar nunca a un niño en el vientre de su madre. Abortar es asesinar. Suena un poco duro, pero abortar es igual a asesinar. Y esto creo que es importante decirlo. No hay duda científica entonces de que ese es un ser humano. La Academia Nacional de Medicina, lo leo porque quiero citarlo textual, hizo una solicitada en los diarios el 15 de abril y dice que el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza en el momento de la concepción. Academia Nacional de Medicina. ¿Quién puede estar por encima de ella? Es decir, no hay duda científica al respecto. Cuando nos dicen que este es un debate religioso, podemos decir que es religioso, no matarás, decimos los que creemos en Dios. Pero aparte de religioso, es también un debate científico, humano, moral y legal. Derecho a abortar, se dice, otra falsedad, segunda, es el derecho a vivir. Es el primer derecho humano, el derecho más fundamental, base de todos los derechos. Decimos que defendemos los derechos humanos, no podemos atacar la base de todos ellos. ¿Por qué digo que es el derecho humano superior y base? Porque evidentemente es la base de todo. A un niño que es asesinado no le podemos hablar de los derechos laborales, no le podemos hablar del derecho a estudiar, del derecho a la salud, no le puedo hablar de ningún otro derecho, porque la vida es el primer derecho humano, el más básico, el más elemental, el más fundamental, superior a todos los demás. Por lo tanto, frente a cualquier otra dificultad no puedo asesinar a nadie. Por lo tanto, no existe derecho alguno a matar, derecho al aborto. No puede existir un derecho a matar a un inocente o indefenso. El derecho es a vivir y por lo tanto eso es lo que tenemos que salvaguardar. Se dice, tercer falacia o mentira, interrupción voluntaria del embarazo. Es un eufemismo. Eufemismo es una frase que suena linda pero que está escondiendo otra verdad. No existe interrupción del embarazo, como si a mí me ahorcaran y me dicen que es interrupción de la respiración. Eso es un asesinato, no es interrupción del embarazo, es asesinato de un bebé. Si me ahorcan no sería interrupción de la respiración, sino que sería asesinato. Es lo mismo. Por lo tanto, el eufemismo no puede esconder la verdad que está de fondo, que abortar es asesinar. Otras mentiras han sido las cifras infladas en las campañas precisamente para querer movilizar sensiblemente a la gente a través de los medios de comunicación. Se dice que hay 500.000 abortos al año en Argentina. Eso es falso. Falso por estadísticas. Nadie puede saber cuántos hay porque son ilegales y esa es la trampa. Cuando te dicen cómo sabes, sí, son suposiciones. Bueno, la estadística no puede ser una suposición. Si hay 700.000 nacimientos al año, que esa es la cifra oficial poblacional de Argentina, no puede haber 500.000 abortos porque habría cada 1,5 nacimiento habría un aborto, o dicho de otra forma, las mamás que cada 3 hijos que tienen habrían abortado 2, y la verdad que eso no tiene ningún sentido. Es parte de la campaña mentir respecto a esto. En España, en el 87, en la campaña pro aborto, decían que había 300.000 abortos. Cuando se legalizó ese año, después de esa campaña de mentiras, hubo 16.000. Lo mismo pasó en Uruguay hace 6 años, en la campaña pro aborto, decían que había 150.000, cifras dramáticas.
y cuando se legalizó hubo 6.000. ¿Qué quiere decir? Si algo estaba prohibido, hecho en condiciones poco higiénicas, y en realidad eso era lo que había por año, al permitirse, hacerse legal, gratuito y todo lo demás, tendría que haber habido esa cifra o mucho más. Y sin embargo en Uruguay, de los 150.000 que decía la campaña, solo hubo 6.000. Por lo tanto, las cifras son infladas, y ahí también te están mintiendo, te mienten en las cifras. Otra también verdad que nos dicen las cifras es que dicen que el aborto hace que una vez que se legalice va a haber menos abortos, pero en realidad ha habido con el tiempo más. Esos 16.000 en España en los comienzos llegan hoy a 100.000, esos 6.000 en Uruguay a los pocos años ya llegan a 9.000. Es decir, el aborto lo único que hace no es solucionar un problema, sino que genera más la cultura del descarte, como diría el Papa Francisco, y hace que aumente progresivamente el aborto. Otra mentira, lo dijimos, no es un problema religioso, sino humano, científico, legal y moral, además de religioso. La sexta mentira es que el aborto es un problema de salud pública, dicen por ahí. Hay que evitar las muertes maternas. Se hace igual, entonces hay que legalizarlo. Mueren las chicas pobres. Pusimos varias mentiras dentro del mismo ítem. No puede ser un problema de salud pública el aborto porque el embarazo no es una enfermedad, por lo tanto no puede ser un problema de salud pública. Si dos personas entran al hospital y una sola sale en bolsa de residuos y la otra con un trauma para toda la vida, eso no es salud, ni salud pública. Asesinar no es medicina, por lo tanto no puede ser problema de salud pública. El proyecto de ley la quiere poner en las prestaciones médicas obligatorias. Asesinar es una prestación médica obligatoria. Asesinar no es curar. Se hace igual, dicen, entonces hay que legalizarlo. Bueno, el homicidio se hace igual, ¿no? Por eso lo vamos a legalizar. Mueren chicas pobres. Lo importante es ayudar a que nadie muera de cualquier condición social. No te pueden dejar ganar por apretarte con que son pobres. De hecho, la película Blood Money nos muestra cómo, relatado por Alveda King, que es la sobrina de Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, cómo el aborto en Estados Unidos es muchísimo más grande en los barrios negros y latinos. Está pensado para que mueran los pobres. Por lo tanto, no es que el aborto va a ayudar a los pobres. Está pensado para que mueran los pobres. Se desarrolla perfectamente y crece mucho más en los barrios precisamente más humildes. Mata mucho más a los pobres. El aborto es una máquina de asesinar pobres. Dicen, es la primera causa de muerte materna. El ministro de Salud mintió por los medios de comunicación diciendo esta frase que es falsa. Es la última causa de muerte materna, según las estadísticas del mismo Ministerio de Salud que él debiera conocer. Dicen que mueren miles de mujeres, según las estadísticas del Ministerio de Salud. El último año donde las hay es el 2016, hubo 31 casos de muerte por aborto. 31 casos en un año, no miles. Cada caso, no digo que sea poco, porque cada caso es triste por sí mismo, pero ¿por qué nos mienten? Dicen que hay un derecho al aborto, ya vimos que es falacia, seguro, libre y gratuito. Aborto seguro. ¿Saben que no existe el aborto seguro? El aborto por químico se usa misoprostol, una sustancia química que mató a Kayla Jones en Chubut. Lo pueden buscar por YouTube, aparece la madre explicando cómo el aborto seguro asesinó a su hija y a su nieta. No veo cómo protege a la mujer. Ese misoprostol que recomienda el Ministerio de Salud está siendo prohibido en Francia y en otros países de Europa por todos los problemas que trae. Eso es aborto seguro. El aborto quirúrgico, aún hecho en abortorios con condiciones higiénicas, igual produce muertes. Es una operación a ciegas, se hace después de destrozar al bebé, se hace con la cureta o un raspaje. Ha producido el aborto seguro, perforaciones uterinas, infecciones, hemorragias e infertilidad. No existe el aborto seguro, que no te la cuenten, que no te mientan. Dicen que es libre, pero al bebé no le preguntan. Si vos o yo hubiéramos estado allá, no hubiéramos querido que lo hagan. Dicen que es libre, pero la madre es presionada por el varón, por sus padres, por la sociedad, por los médicos. ¿Es libre? La mujer actúa por miedo,
por soledad, por amenazas, eso no es libertad. La libertad es acompañarla, ayudarla. Dicen que es libre, pero viola la libertad y la patria potestad de los padres menores. El proyecto en discusión que está precisamente en el Congreso permite que chicas de 13 años aborten sin siquiera preguntarle a sus padres, como pasó con Kayla Jones, muerta. Para los médicos, el proyecto de ley no permite la objeción de conciencia, tampoco es libre, porque el pobre médico que no quiere asesinar, porque hizo su juramento hipocrático para salvar vidas, no va a poder seguir su libertad. No es libre en ningún aspecto, ni por el bebé, ni por la madre, ni por los padres, ni por los médicos. No existe un aborto que dé libertad, sino que la quita. Es gratuito, también es falso, porque primero lo paga el niño, segundo lo pagaremos todos nosotros con nuestros impuestos, enriqueciendo a las mismas ONG abortistas que son las que ahora están presionando para que se haga el aborto. Ellas son las que se enriquecieran, se van a enriquecer mucho. El negocio del aborto es el tercer negocio criminal mundial más redituable. Después de la venta de armas y del narcotráfico, el aborto, que es un negocio criminal, produce miles de millones de dólares, que son los que están en danza precisamente en estos momentos para comprar las conciencias. Octava falsedad. Se dice que el aborto defiende a las mujeres, pero el aborto legal o ilegal es la primera causa de feminicidio en el mundo. ¿Por qué? Porque el 50% de las millones de bebés abortados son mujeres. Y además, muchas mujeres mueren en el aborto seguro, llamado así falsamente, como acabamos de explicar. Al mismo tiempo, deja a nivel físico, como vimos, infecciones, hemorragias, infertilidad, perforaciones uterinas. Y a nivel psíquico, el síndrome post-aborto, que está dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud llama el estrés postraumático. Es decir, las personas que tienen un trauma muy grande quedan grabadas, quedan sufriendo años o décadas. Las mujeres después del aborto, muchas sufren angustia, depresión y hasta suicidio por décadas. Por último, casi el último, pero todavía falta un poco más, se dice que no permitir el aborto discriminaría. La verdad es que la principal discriminación es decir que alguien es no deseado y otro es deseado. Si alguien no es deseado, entonces tendríamos derecho a matarlo por no ser deseado. No existe peor discriminación que ella. Había personas con más dignidad que otras. Los derechos humanos son para todos igual, y no podría ser que para unos sí, para otros no. Dice que se discrimina a los pobres cuando, como demostramos recién, los pobres son especialmente eliminados. Pueden verlo en YouTube, el documental Blood Money. Son especialmente asesinados por el aborto. El proyecto actual prevé que si hay una deficiencia genética es razón para eliminar un bebé. ¿Qué discriminación más grande? ASDRA, Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, dijo que es totalmente discriminatorio el proyecto de ley. Es decir, matarían a los bebés con síndrome de Down u otras enfermedades. No es discriminación, eso es progresismo. El aborto no es progresista, lo más retrógrado y fascista que existe. Es la eugenesia, como Hitler la practicó. Dicen que es progresista, que lo hacen los países desarrollados, pero en realidad no es progresista la discriminación. De los 206 países del mundo, solo 58 tienen ley del aborto. Varios están retrocediendo. En Estados Unidos se está retrocediendo sobre el aborto, en Rusia también, en Francia también. Además de los horrores respecto a la mujer y los niños asesinados, produce un envejecimiento de la población, causa de la crisis económica de Europa. Onceavo, se dice que habría que despenalizar para que la víctima mujer no sea criminalizada. ¿Saben cuántas mujeres hay presas en la Argentina hoy por haber hecho un aborto que hoy no es legal, gracias a Dios? ¿Cuántas hay? Cero. No hay ninguna. Hay solo una mujer por un infanticidio, es decir, no es por un aborto, sino por haber matado un niño. No hay ninguna mujer en la Argentina presa por aborto. ¿Será necesario despenalizar? Despenalizar en realidad es el primer paso a permitir. Despenalizar, legalizar y subvencionar, de forma tal que son como escalones para progresivamente matar los niños y llevarse el dinero. Despenalizar es el comienzo de que se practique mucho más el aborto. Porque si
despenalizamos pasar en rojo el semáforo, va a pasar mucha más gente en rojo el semáforo. Entonces hay que tener cuidado. Algunos decían, sin concesiones, decían estos días, y estoy de acuerdo, porque algunos dicen, bueno, despenalicemos, no lo legalicemos. Otros dicen, bueno, pero no tanto, cambiamos el Código Penal, no hacemos una ley de aborto. Pero es lo mismo, porque una vez que le sacas la pena, eso significa que se va a multiplicar por miles de casos el aborto. Por lo tanto, ese no es el camino. Sin concesiones quiere decir que la vida humana no se negocia. No es un poquito sí, un poquito no. No se negocia. El aborto, dicen, es legalizable. Nosotros decimos es anticonstitucional. Así lo dice la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Buenos Aires en la declaración que hizo el 21 de marzo. En la Constitución de la Nación Argentina, artículo 75, inciso 22, el que quiere lo busca, 75, inciso 22, la Argentina incorpora con rango constitucional distintos tratados internacionales. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 4, garantiza el derecho a la vida de la concepción. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 6, habla del derecho a la vida, y la Argentina hizo su reserva explicando que para ella eso es desde la concepción. Toda ley es inferior a la Constitución y no tiene validez y la contradice, sería anticonstitucional e inválida. Es antidemocrático querer imponer una ley que viola la Constitución. ¿Qué es la forma legal de hacer esto? Bueno, denunciar los tratados internacionales que acabamos de nombrar, para el cual se precisan 2/3 de las cámaras, los abortistas saben que no los tienen, o si no, reformar la Constitución. Los abortistas saben que no pueden. Entonces, sabiendo, porque esto que digo yo ya se ha dicho estos días en el debate, sabiendo que es anticonstitucional, quieren hacer una ley igual. No les importa ni la ley, ni la democracia, ni la república, solo quieren matar niños. El artículo 75, inciso 23, dice que se debe dictar un régimen de protección del niño desde el embarazo. Esto lo dice la Constitución, artículo 75, inciso 23. El artículo 29 además dice que el Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo Nacional facultades por las que la vida de los argentinos quede a merced de persona alguna. Creo que este sería el caso, habría que ver si corresponde, pero en el caso que los legisladores hayan eso y corresponda este artículo, su acto sería nulo y le quedaría la pena a los infames traidores a la patria, a los legisladores. La Constitución de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 10, dice: todos los habitantes de la provincia tienen derecho perfecto a ser protegidos en su vida, nadie puede ser privado sino por vía de penalidad. Y el artículo 12, todas las personas en la provincia gozan del derecho a la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Hay 9 constituciones provinciales que garantizan la vida desde la concepción. ¿Cómo podríamos hacer una ley que vaya en contra de las constituciones provinciales y viole la Constitución Nacional? El solo debate de esto es ya una violencia a la República. Se engaña a la gente, la financiación del aborto se hace a través de las Naciones Unidas, a través de la IPPF, que es una institución que está hecho por abortistas que financian en todas partes el aborto. En la Argentina destinaron varios millones de dólares precisamente para la asociación civil FUSA, esto está en internet, buscan IPPF, millones de dólares para Acción Civil FUSA, que sería la Planned Parenthood en Argentina, Católicas por Derecho a Decidir, SEDES, Asociación Amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. Varias instituciones que son las mismas que falsearon las estadísticas, son las mismas que hacen lobby por el aborto, son las mismas que están en la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Esas ONG están financiadas por organismos internacionales. El G20 condiciona, y los sistemas financieros internacionales condicionan los préstamos como una extorsión si se impone el aborto en el país. Qué casualidad que justo va a venir el Fondo Monetario Internacional. ¿Será casualidad que el grupo del G20 viene dentro de pocos días a Buenos Aires y estemos nosotros debatiendo esto? En definitiva, lo importante sería los proyectos que... Hay 8 proyectos para legalizar el aborto, que dicen que es 14 semanas, pero llega hasta los 9 meses. Hasta los 9 meses se puede asesinar un niño por salud física, psíquica y social, que en definitiva es por cualquier circunstancia.
Hay proyectos positivos y el proyecto positivo es protección integral de los derechos de la mujer embarazada y los niños por nacer. Qué importante una asignación especial para la mujer que esté en riesgo o con embarazo vulnerable, centro de atención para la mujer embarazada vulnerable, acompañamiento psicológico, interdisciplinario, económico, facilitar los trámites de adopción, concientizar de derecho a la vida, etc. Hay muchas propuestas positivas. Por último, y termino, los invito a ver 3 documentales en YouTube, lo puede hacer cualquiera de su computadora. El grito silencioso y el ocaso de la razón, del Dr. Bernard Nathanson, muestran cómo es el aborto. Es un documental, no son ideologías, no son falacias, es un documental. Muestra cómo es la realidad concreta del aborto. Y Blood Money, o dinero de sangre, que muestra cómo el aborto es financiado por organismos, por grupos que ganan miles de millones de dólares. Planned Parenthood gana miles de millones de dólares en Estados Unidos asesinando niños. Piense que un aborto se hace en pocos minutos y que sale miles de dólares y que haciendo en una clínica a veces cientos o 200 por día, pueden imaginar el negocio que es el aborto. Terminamos diciendo, como nos dice el Papa Francisco, la defensa de la vida debe ser clara, firme y apasionada. Eso me motivó a hacer este video, no solo para los católicos, para todo el que cree en la vida humana. Cuidemos las 2 vidas, toda vida vale y vale igual, por lo tanto cuidemos especialmente a las más vulnerables como son los niños y las mamás embarazadas.